Busquemos la palabra en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 1 al 6. Romanos 7, 1 al 6. Mientras la va buscando, quiero que trate por lo más posible de imaginarse la siguiente escena. Yo sé que la ilustración que le voy a dar ahora no va a ser la ilustración más perfecta, pero es lo que hay. Imagínate la escena. Una mujer casada con un hombre perfecto. Yo se los dije ya que iban a necesitar mucha imaginación para poder imaginar esta escena. ¿Ok? Pero sígame en la ilustración. La mujer casada con el marido perfecto. Perfecto en apariencia, perfecto en todo lo que hace, perfecto en todo lo que dice. Marido, no estés haciendo así como que ese eres tú, ese no eres tú. El problema es que al ser una persona, un marido perfecto, también exige perfección. De esta manera exige perfección a su esposa, que es imperfecta. Ella hace una gran cena, pero no es lo suficientemente perfecta para él. Ella hace una gran limpieza, pero no es lo suficientemente limpio porque dejó alguna partícula de polvo por los alrededores. La perfección de su marido se convierte, en vez de un deleite para ella, en una agonía. Es imposible para ella poder servir a su marido, agradarle y poder ser aceptada por él. Y en su frustración, su corazón se rebela contra su marido. Ahora ya no quiere ni estar casada con él, sino que quisiera estar unida con otro que no solamente sea perfecto, sino que también le ayude a ella poder ser perfecta. El problema es que la única salida de ese matrimonio que ella tiene con este marido perfecto es la muerte del marido. En nuestro texto de hoy, hermanos, se presenta la idea de la escena que le acabo de presentar. Pablo nos quiere exponer en el principio del capítulo 7 de su carta una persona que está casada con la ley o con Cristo. Quiero que quede claro desde el principio, hermanos y hermanas, que todos estamos casados o con la ley o con Cristo, pero aquí no hay gente soltera. O estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo. Y este es el argumento que quiero presentarles antes de dar lectura a la palabra. Y es que Cristo ha anulado nuestro matrimonio con la ley para que podamos unirnos a Él para servirle. Cristo ha anulado nuestro matrimonio con la ley para que podamos unirnos a Él para servirle. Y ahora sí, póngase de pie y vamos a leer Romanos 7, del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre.
Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que no sirvamos en la novedad del Espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. Pueden tomar asiento. Padre, que yo pueda menguar y que tú puedas crecer, que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser compartida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, hermanos, que Pablo quiere exponernos de manera directa que Cristo ha anulado el matrimonio que todos y cada uno de nosotros tenemos con la ley para algo específico, y es que seamos unidos a Él para servirle. Aquí hay mucho contexto y muchas cosas que están pasando específicamente en el capítulo 7. Y hay mucho paralelismo, mucha conexión con lo que es el capítulo 6, y es obvio. Lo que está sucediendo en el capítulo 6 se va repitiendo en diferentes analogías en el capítulo 7. En el capítulo 6 dice que morimos al pecado, aquí dice que morimos a la ley. En el capítulo 6 dice que morimos al pecado por la unión con la muerte con Cristo. Y en el capítulo 7 dice que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí en el 6 dice que hemos sido justificados y librados del pecado. Y en el 7 dice que hemos sido librados de la ley. Así sucesivamente hay una directa conexión entre el capítulo anterior y lo que Pablo está haciendo ahora en este capítulo 7. En los versos 1 al 6 que acabo de leer, Pablo da una segunda respuesta a la pregunta que había sido planteada en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Romanos 6, verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, dice Pablo. Puedes estar casado con la ley o casado con Cristo. Una vez más, no puedes ser soltero. Y esto es lo que él va a presentar en estos 6 versículos. La estructura que les quiero proponer es que el verso 1, él presenta el principio de la ley. Luego en el verso 2 y 3 nos presenta una ilustración del matrimonio. Luego en el verso 4 nos explica la aplicación de esa ilustración. Y luego va a presentar un gran contraste que hay entre el matrimonio con la ley y el matrimonio con Cristo. Comencemos con el principio. En el verso 1 dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Acaso ignoran, hermanos? Esta es la tercera vez en el último capítulo en que Pablo hace esta aseveración. Él dice: ¿acaso no saben esto? En otras palabras, se supone que sepan esto. La primera vez lo hizo con respecto al bautismo y la muerte. En Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no saben? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados con su muerte? Luego vuelve y hace esa pregunta en el verso 16 con respecto a la esclavitud. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia? Y aquí va la tercera pregunta: ¿acaso no saben? Que es con respecto a la ley. ¿Acaso no saben que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive?
recordemos lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo anterior, y por eso es que le traje el contexto al principio de la conexión con el capítulo 6, porque aquí sigue expandiendo lo que él empezó a decir en ese capítulo. En el verso 14 del capítulo anterior, Pablo había dicho lo siguiente, él dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino la gracia. No están bajo la ley, sino la gracia, lo cual probablemente presenta esa respuesta de personas que pueden pensar: pues si no estamos bajo la ley, pues entonces podemos pecar, porque estamos sobre la gracia. Lo que Pablo dice: de ningún modo, no. Ha ocurrido una transferencia de esclavitud. Cuando ustedes mueren, ustedes fueron transferidos de ser esclavos del pecado ahora a esclavos de Dios. El lector de esta carta y el ser humano, cada vez que se presenta la idea de la ley o de agradar a Dios, inmediatamente piensa en Él. Es natural. Hay que agradar a Dios. Oh sí, hay que agradar a Dios. ¿Qué vamos a hacer para agradar a Dios? Inmediatamente pensamos: bueno, pues tengo que ir a la iglesia, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a orar, voy a empezar a hacer. Qué interesante que, aunque conocemos la historia de Cristo, aún nosotros hoy día, cuando buscamos ser aceptados o agradar a Dios, no vamos a la cruz, ni al Calvario, ni a la resurrección. Lamentablemente muchas veces vamos a nosotros primero: ¿qué yo puedo hacer? Y esa es la dinámica que Pablo está enfatizando aquí. Pablo está enfatizando específicamente la dinámica de la ley, de que todos estaban bajo la ley. Y nos explica el siguiente principio: que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras la persona vive. Esto parece bien sencillo y bien obvio, pero a veces no es tan obvio como lo entendemos. De manera general, toda persona que vive está bajo la jurisdicción de la ley. Por ejemplo, ¿nunca has visto a un muerto siendo juzgado en la corte? Que lleven el ataúd de una persona porque cometió muchos delitos y tiene que pagar. No, eso nunca lo vas a ver. Una persona puede ser acusada de el más vil asesinato, el más vil crimen, pero el momento en que muere ya no está bajo la ley. Se cae el caso, ya no tiene remedio. Entonces la persona está bajo la jurisdicción de la ley mientras vive. También aplica el día de hoy en la manera de la ley terrenal. Nosotros estamos viviendo en Carolina del Sur, por lo menos la mayoría de ustedes, no en nuestros países de orígenes. Por lo tanto, significa que aunque allá en nuestros países pudiera haber cierta ley, la que aplica no es la de allá, es la de aquí, porque estamos aquí. ¿Me van siguiendo? Vivimos aquí, nos cubre la ley de aquí. De modo que, aunque la ley es de por vida, la muerte la anula. Pablo confirma esto en lo que se llama como un axioma legal. Esto es como un principio que es cierto en todo momento. Todo el mundo está de acuerdo con eso, en que sí, estás bajo la jurisdicción de la ley mientras vive. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, pues entonces vamos, ese es el principio. Ahora vamos a la ilustración que Pablo va a utilizar para mostrar el principio. El principio es que estamos, mientras hay vida, estamos atados o conectados a la ley, o bajo la ley. Y ahora Pablo va a presentar la ilustración. La ilustración está en los versos 2 y 3, y mira lo que él dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Interesante que Pablo utilice la analogía ahora, o la ilustración del matrimonio. Recuerden que la ilustración anterior al final del capítulo 6 no fue con el matrimonio, fue con la esclavitud.
Hay dos esclavitudes, fuimos transferidos de una esclavitud hacia la otra, y ahora va a presentar una ilustración en el que van a haber dos matrimonios, aunque todavía no vamos a llegar ahí. Pero Pablo está utilizando esta analogía, ilustración del matrimonio, en la cual de manera general el matrimonio, digo general, y ya les explico por qué, el matrimonio, toda persona que entra a un estado matrimonial lo hace hasta que la muerte lo separe. Yo creo que en toda boda que se lleva a cabo, la frase hasta que la muerte lo separe es mencionada en varias ocasiones. Para la gloria de Dios, en este último año hemos dicho hasta que la muerte lo separe varias veces, con todas las bodas que han habido recientemente en la congregación. Y si faltan 2 o 3, pues hablen conmigo después del servicio. Lamentablemente, esta analogía que está utilizando el apóstol Pablo a lo mejor no tuviera el peso que tuvo en aquel momento 2000 años atrás. Muchas parejas aún cristianas hoy día juran amor y compromiso hasta que la muerte los separe. Pero realmente lo que quisieron decir fue hasta que los problemas se hagan difíciles, hasta que las cosas no sean como yo quería, hasta que tengamos diferentes agendas y diferentes planes con nuestra vida, hasta que tengamos diferencias irreconciliables, hasta que no sienta lo mismo por ti. Hermano y hermana, el matrimonio, institución creada por Dios, es una institución que es hasta que la muerte los separe. Y esto lo entendía bien la audiencia de la iglesia en Roma. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, y voy a estar leyendo acerca de cómo la iglesia en Roma entendía el compromiso y la ligadura que había entre una mujer y un hombre en el matrimonio. El matrimonio en la antigua Roma era una de las principales instituciones de la sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen la propiedad y la situación de sus padres. Cuando había un adulterio, escuche esto, el adulterio fue también una de las preocupaciones específicamente del emperador Augusto solamente 17 años antes de Cristo. Él procuró sancionar severamente a quienes realizaran el acto del adulterio. El adulterio pasó a ser un crimen público que hasta entonces se resolvía en familia, pero ahora era algo legal. En términos de ley, el marido podía matar al amante de la esposa en caso de sorprenderlos en el delito. Las sanciones para una mujer culpable de adulterio eran la confiscación de la mitad de sus bienes y la tercera parte de sus bienes y el exilio a una isla desierta. En el caso del hombre, se le confiscaba la mitad de sus bienes y también se le exiliaba a una isla diferente. No sería la misma isla donde había sido enviada la mujer que había practicado el adulterio. También podían ser condenados a trabajos forzados en las minas. En fin, es importante que sepamos cómo la audiencia original entendió esta ilustración. Hoy día un adulterio es simplemente be yourself. Haz lo que tú necesites hacer para que seas feliz. Está bien. Dios entiende. No, así no era como la audiencia en Roma entendió la ilustración que Pablo estaba haciendo. Hermanos, quiero hacer una aclaración y un paréntesis. El compromiso matrimonial bíblico es hasta que la muerte los separe. Y aunque sí es cierto que podemos encontrar en el Nuevo Testamento 2 cláusulas de divorcio con respecto al adulterio y al abandono, también es cierto que el plan original de Dios para el matrimonio es que la pareja permanezca unida hasta que la muerte los separe. Hoy día el divorcio es una señal de empoderamiento.
Hay hasta pseudocristianos exhortando a que tú abandones a tu pareja si la pareja no te da tu lugar. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando. El matrimonio es para toda la vida y no solamente debemos entender esto, sino que debemos luchar para que sea para toda la vida. Debemos hacer lo necesario para que luchemos fuerte para que ese matrimonio sea para toda la vida. Parejas creyentes. El matrimonio cristiano debe ser un retrato del evangelio mismo de Jesucristo. En Cristo, escuche bien, en Cristo la palabra divorcio debe ser erradicada de nuestro vocabulario. En Cristo hay esperanza de restauración en tu matrimonio. En Cristo tu matrimonio puede ser transformado para la gloria de Dios. En Cristo no solamente tu matrimonio puede sobrevivir, sino que puede ser la bendición más grande que tu vida pueda tener, porque está reflejando el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Hay esperanza. Si tu matrimonio está en lucha, si tu matrimonio está pendiente de un hilo, quiero recordarte y animarte de que en Cristo hay esperanza. De que el Señor no quiere que salgas y busques el escape. El Señor quiere que luches y que tu matrimonio, tocado, dirigido y sostenido por Dios, va a ser un matrimonio que va a ser para la gloria del Padre. Descansa en el Señor, como que Él vino, murió, resucitó y reina por los siglos de los siglos. Volvamos a Pablo. ¿Cómo resumimos esta ilustración de Pablo acerca del matrimonio? Bueno, hasta ahora, ¿qué ha dicho Pablo? Pablo ha dicho dos cosas básicamente. La primera es que la ley tiene jurisdicción sobre el que está vivo. Y la segunda, la voy a resumir. Tim Keller me ayuda en este resumen. La ley solo se aplica a los que están vivos. La muerte rompe el poder de la ley. El matrimonio es una relación jurídica y legal, pero solo es vigente si tanto el esposo como la esposa están vivos. El estatus del cónyuge es lo que marca la diferencia. Si él muere, ella puede contraer matrimonio legítimamente con otro hombre, pero si él está vivo y ella tiene una relación extramarital, es una adúltera y viceversa. Ahora vamos a aplicar esto. Pablo nos presenta esta ilustración del matrimonio, la cual es una ilustración. No podemos agarrar esta parte para hacer un estudio completamente profundo acerca del matrimonio, porque no, Pablo está usando el matrimonio como una ilustración de algo más. Y eso es lo que va ahora en el verso 4. Recuerden que Cristo ha anulado el matrimonio de la ley y nos ha unido a Él para que le sirvamos. Así que vamos a ver cómo Pablo aplica esto. Y él comienza en el verso 4 diciendo, por tanto. Cuando dice por tanto, en resumen, Pablo está diciendo, después que le di el principio y le di la ilustración, aquí va la explicación. Este es el eje central del mensaje. La ley tiene jurisdicción mientras estamos vivos. Estamos casados, obligados a la ley, a menos que haya muerte. Por lo tanto, Pablo dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a desempacar esto. Él dice, hermanos míos, como que para que no quepa la menor duda de a quién Pablo le está hablando. El mensaje que Pablo está dirigiendo en este momento específicamente es para personas que han depositado su fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Hermanos míos. Y él dice, también a ustedes se les hizo morir a la ley.
se les hizo morir a la ley. Aquí nos prueba de que la ley es para todos. Porque si se nos hizo morir a la ley, significa que estaban vivos a la ley. Esto incluye a lo que son los judíos, pero incluye también a los gentiles. A los judíos se les dio una ley escrita en piedra, la ley mosaica, pero a los gentiles se les dio una ley escrita en sus corazones, por lo cual ninguno tiene excusa. Todos están bajo la ley de Dios y todos van a ser juzgados por la ley de Dios. Y por eso dije al principio, no hay nadie soltero aquí. O tú eres judío, el cual recibiste los oráculos de la ley, o eres gentil, en el cual también vas a ser juzgado por la ley, pero todos vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Esto es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 2, verso 12. Él dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos tenemos y estamos bajo la ley, mas sin embargo, Pablo dice a los hermanos míos, ustedes se les hizo morir a la ley. ¿Qué significa que hayamos muerto a la ley? Significa algo bien similar a lo que Pablo dijo en el capítulo anterior. Romanos 6, capítulo 2 dice, de modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte al pecado es también necesariamente una muerte a la condena de la ley. Estamos muertos en el pecado, muertos en la ley. Esta escena nos recuerda la escena del principio de lo que les estaba diciendo acerca de esta mujer que estaba casada con el hombre perfecto. Porque la esperanza de esta mujer era que el marido se muriera. Y a lo mejor alguno de ustedes comenzó a tramar la manera en que ese marido... Yo espero que no. Pero la ilustración del principio tiene que ver con que ella va a ser libre de la ley que lo unía a este hombre si el marido moría. Pero aquí hay un giro. Aquí hay un cambio de dirección donde Pablo está diciendo... El marido no es el que murió. La que murió fue ella. A ustedes se les hizo morir a la ley. Éramos nosotros los que estábamos atados a una ley perfecta que su exigencia era demasiado grande y fuerte para nosotros poder cumplirla. Es por eso que por la ley ninguno de nosotros puede llegar a Dios. El camino a la salvación hacia Dios no es la ley, no es tu obediencia a la ley, porque es imposible que la puedas cumplir. Por lo tanto, la ley no es la que te muestra el camino a la salvación. La ley es la que te condena porque no puedes cumplirla. Y ya mismo vamos al capítulo 8, donde él va a hablar de que estamos en el Espíritu y de que en él no hay ninguna condenación de la ley, porque la ley ha perdido el poder de condenarnos porque estamos en Cristo. En Cristo estamos libres de la ligadura del matrimonio de la ley porque se nos hizo morir. Pero ¿se acuerdan lo que él dijo en el capítulo 6? Que se nos hizo morir juntamente con Cristo. Pero ¿qué también hacemos juntamente con Cristo? Estamos resucitando juntamente con Cristo. ¡Qué idea brillante! Es imposible que cualquier ser humano se le haya ocurrido la idea de que, están unidos a la ley, pues tiene que morir el marido, pues entonces ¿cómo nos deshacemos del marido para que pueda venir otro marido? Jesús dice, no, deja al marido ahí tranquilo, deja la ley ahí tranquila. Quien va a morir es el que está en pecado, porque la ley lo que está mostrando es el pecado que hay en la persona. La persona tiene que morir al pecado. Por lo tanto, como no puede por sí misma,
Dios mismo se va a encarnar para vivir de manera perfecta, para cargar el peso de nuestro pecado y llevar el peso de nuestro pecado a la cruz del Calvario y recibir el castigo que merecíamos tú y yo. Pero Cristo, sin pecado y de manera perfecta, Él derrama su sangre, Él muere. Y al tercer día la muerte no lo pudo retener, resucita venciendo la muerte y al pecado. Él muere primero y Él vence al pecado y Él vence la muerte, y en Él nosotros morimos por medio de la fe y por medio de la gracia del Señor nuestro Dios. Y es por medio de Él que ahora ya no estamos ligados a la ley. No es la ley la que nos juzga para que podamos ser salvos. Es Cristo mismo, el cumplidor de esa ley, que dice: tú vas a morir, pero te voy a resucitar para que ahora estés unido a mí, para que me sirvas. Servir al Señor es un deleite. Es un gozo, es una alegría, porque cuando servíamos a la ley lo hacíamos con la servidumbre y la esclavitud de que no podíamos hacerlo. Y es por eso que cuando las personas piensan que el cristianismo y el seguir a Dios es una serie de reglas que yo tengo que seguir, están totalmente malinterpretando lo que es el cristianismo. Están pensando en otra religión, pero no en la religión que muestra que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, de que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Este texto nos debe dar alegría. Hermanos, la semana pasada era como que esclavitud. Y Pablo estaba diciendo: déjeme explicarle esto en términos humanos para que me entiendan, pero esta ilustración no va a ser suficiente. Déjame hablarles de una otra ilustración para que lo puedan entender, porque en las bodas hay alegría, en las bodas hay gozo. Piensen en las últimas bodas que tuvimos aquí, hermanos. Risa, regocijo, deleite, unión, amor, unidad. Estamos unidos a Cristo. ¿Te estás viendo como que estás unido a Cristo? Estoy hablando al que está en Cristo. No tienes la atadura de la ley. Dios no te aprueba por lo que haces o por lo que dices. Dios te aprueba por lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que nosotros podemos decir somos ahora casados, estamos casados con Cristo en vez de la ley? Bueno, Pablo mismo lo dice. Esto sucede por medio del cuerpo de Cristo. Note algo interesante. Pablo no está diciendo ustedes al morir a la ley. Pablo está diciendo a ustedes se les hizo morir a la ley. No es lo mismo ni se escribe igual. No es que necesariamente tú moriste a la ley, es que te hicieron morir a la ley. Él va directamente a la persona y la obra de Cristo. Y esto es claro y clave para que no entiendas de que sí, esta es mi obra que yo estoy añadiendo a la obra de Cristo. No, tú no añades a la obra de Cristo, esa obra es perfecta y esa obra está completada. Tú no añades ahí. Entonces él dice, ¿cómo es que esto sucede? No porque tú moriste, él dice, se te hizo morir a la ley por medio de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 1, verso 22. Dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, si estamos bajo la ley, significa que solamente obedeciendo la ley a la perfección es que podemos estar bien delante de Dios. Pero ya Pablo ha establecido que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda y no hay quien pueda. Por tanto, la ley nos condena en vez de salvarnos, nos juzga porque no podemos obedecerla.
¿Qué significa entonces realmente morir a la ley? Morir a la ley significa, hermanos, que ya no tenemos que seguir tratando de ser salvos por nuestras propias obras. Morir a la ley significa que vamos a morir a las demandas de la ley, al juicio de la ley, a la condena de la ley. Y vamos a morir a la ley porque Cristo ha anulado ese matrimonio y esa atadura que teníamos con la ley. ¿Para qué? Permíteme leerlo una vez más. Se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Tim Keller nos ayuda una vez más a repasar esta ilustración. Mientras que es la muerte del marido lo que nos libera a la esposa, lo que libera a la esposa para volverse a casar, en caso nuestro es nuestra muerte en Cristo lo que nos libera para casarnos de nuevo. La analogía no es completamente paralela, pero el principio es el mismo. Ser cristiano es un cambio completo de relación y de lealtad. ¡Qué metáfora o ilustración tan increíble! Estamos casados con Cristo. Ser cristiano es enamorarse de Jesús y entrar en una relación legal y personal tan completa como el matrimonio. Hermanos, estar casado con Cristo es la respuesta final a la pregunta: ¿puede un cristiano vivir como le plazca? No, porque estamos casados pero enamorados de Cristo. Servimos a Cristo entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros y tenemos la bendición de poder servirle por una eternidad. ¿Para qué? Bueno, Pablo lo explica de manera mucho mejor de lo que yo puedo decir. Gálatas 2, 19 y 20, él dice: pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que demos fruto para Dios. El fin de haber muerto a la ley no es solamente ser unidos en matrimonio a Cristo y llevar lo que dicen por ahí. Eso está peor que un matrimonio mal llevado, ¿verdad? Nosotros no somos unidos a Cristo para llevar un matrimonio mal llevado. Nosotros somos unidos a Cristo para dar fruto para Dios, para servir a Dios. Hermanos, nuestra tendencia de estar conectados y ligados a la ley nos lleva siempre a dos extremos. Casi siempre nos lleva al extremo del legalismo, donde tratamos de hacer, o nos lleva al otro extremo de lo que se llama el antinomianismo, antiley. Oh, no hay ley. Pues podemos pecar. Tengo que seguir haciendo. Pues puedo seguir pecando. Los dos extremos están mal. Están completamente mal. Nosotros no somos aceptados, y escucha bien, no eres aceptado por Dios por la manera en que vistes. No eres aceptado por Dios porque oras o porque lees la Biblia. No eres aceptado por Dios por venir a la iglesia. Y sí, tampoco eres aceptado por Dios por ser miembro de la Iglesia Bautista Park. Eres aceptado por Dios única y exclusivamente por la fe en la obra redentora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es por Él. Él va a producir las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Eres aceptado por Dios solamente por su gracia. Eres aceptado por Dios porque Él te hizo morir a la ley por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Eres aceptado por Dios porque ya no estás casado o casada con la ley, sino que estás casado o casada con Cristo mismo. Estamos casados con aquel que nos libertó para que le sirvamos.
Cristo te libertó para que le sirvas. Por tanto, la gracia no es una excusa para pecar, sino que es el motivo para servir con regocijo a nuestro Señor. Servir a Dios no para ser aprobados, sino porque ya hemos sido aprobados en Cristo. Hermanos, no servimos para ser libres, sino porque hemos sido libertados, servimos. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque pareciera ser que esto tiene un toque bien individualista. De Dios me salvó a mí y no hace falta que vaya a la iglesia, no hace falta que haga esto. No, lo que estoy diciendo es que esas cosas no te salvan. Lo que estoy diciendo es que Dios no lo quiera, pero posiblemente aquí hayan personas que todavía no sean salvas, que todavía estén dependiendo de hacer algo para que Dios los apruebe y no han entendido todavía la gracia y el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, no perdamos de perspectiva que cuando Cristo nos hizo morir a la ley para ser unidos a Él, no lo está haciendo de manera individual. No es que tú salgas de aquí hoy y digas, ya estoy casado con Cristo, yo creo en Él, ya no necesito de la iglesia, no necesito. No. Dios te salva, te liberta de la ley, te casa con Él y te une a su cuerpo, a su iglesia. Y es por medio de su iglesia que Dios quiere que tú sirvas. Es por medio de su iglesia que Él quiere que tú crezcas. Es por medio de su iglesia que Él quiere que tú le conozcas. Hermanos, esto no va de manera individual. El mundo te enseña el individualismo y que lo puedes hacer por tu cuenta. La palabra nos enseña que nos necesitamos unos a otros y que todos nosotros hemos sido unidos al cuerpo de la novia de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, transicionamos al gran contraste. Al final del capítulo 6 se contrastan dos esclavitudes, aquí se contrastan dos matrimonios, el de la ley y el matrimonio con Cristo. Mira el verso 5. Aquí vemos el matrimonio con la ley. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, recordemos a quién le habla Pablo, a los hermanos míos, creyentes. Son los que a quien Pablo le está hablando, pero a los creyentes Pablo les está diciendo, mientras estábamos en la carne. No te olvides de eso. No nos olvidemos, iglesia, de donde el Señor nos sacó. Que hay veces que tendemos a ser un poquito fuertes con aquellos que son, que están todavía en la ley, ignorando que nosotros estábamos ahí también. No perdamos de perspectiva que ahí estábamos nosotros y de ahí el Señor nos sacó, porque mientras estábamos en la carne, todos estábamos casados con la ley. Pero mira lo que dice aquí: las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. No voy a abundar mucho en esto, porque Pablo se va a encargar de abundar en esto en los versos 8 al 12 que vienen la semana que viene. Así que esto es un buen anuncio para que no se pierda el sermón de la semana que viene. Romanos capítulo 7, versos 7 hasta el 25. Y eso se va a cubrir la semana que viene. Cómo él expande esta dinámica. Pero en resumen podemos decir lo siguiente. Podemos decir que todos nosotros tenemos cierta atracción por lo prohibido. Cuando te dicen que no, vamos a ver. Aquí es que voy a demostrar quién yo soy. Cuando te dicen que no puedes agarrar el pote de Oreos que escondieron en una parte de la alacena, ahí tú vas a estar buscando como un investigador por todas las gavetas encontrando las Oreos que te escondieron. Eso lo dije de manera de confesión.
hay cierta dinámica en el pecado del ser humano que lo lleva a yo quiero hacer lo que me prohibieron, lo que me dijeron que no haga, eso es lo que quiero hacer. Y eso es exactamente lo que hace la ley. La ley te presenta lo que Dios exige y eso es exactamente lo que queremos hacer al contrario. Y esto es lo que Pablo está diciendo. De que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo, en los miembros de nuestro cuerpo. ¿Y cuál era el fin de esto? Bueno, el fin de esto Pablo lo lleva diciendo una y otra vez. Vamos a recordar cómo termina el capítulo 6. Porque aquí dice que el fruto de esto es muerte. Pero ya lo había dicho en el verso 20 del capítulo 6. Él dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Si ustedes estaban esclavos al pecado, sin la más remota posibilidad de ser justificados. Y luego dice en el verso 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales se avergüenzan? ¿Cuál es el fruto de el pecado? Tratar de obedecer la ley. Vergüenza. Vergüenza. Hoy en la clase alguien lo mencionó. El pecado, oh, sí, vergüenza. El pecado trae vergüenza. Pero no solamente trae vergüenza, sino que el fin no es simplemente avergonzarte, es destruirte, es matarte. Por eso dice en el verso 21, porque el fin de estas cosas es muerte. Luego en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Seguir tratando de agradar a Dios por la ley es muerte. Aquí va el contraste. El matrimonio de la ley te lleva a la muerte. Despierta las pasiones pecaminosas que están en ti. Por eso es que, antes de pasar, por eso es que usted ha escuchado de muchas personas que dicen yo quiero servir al Señor y vienen con una mentalidad de la ley y son fieles por unos 5 o 6 meses, no se pierden un servicio, están ahí, pero no han entendido la gracia y de momento pasa algo en sus vidas y se apartaron más lejos que cuando estaban al principio. Porque dicen, yo que he estado buscando al Señor y yo que he estado sirviendo y yo que he estado haciendo esto y mira cómo Dios me paga. El cristianismo no funciona. No es que el cristianismo no funciona, es que estás casado con la ley todavía. Y esa provee la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y es lo que Él pone en el verso 6, el matrimonio con Cristo. Él dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Qué nos ataba? El pecado. De modo que sirvamos. Ahí vemos el propósito nuevamente de servir en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora, hermanos, no servimos conforme al arcaísmo de la letra, a la ley. Ningún ser humano ha logrado obedecer la ley a la perfección. Por tanto, la ley no puede ser el camino a la salvación. La ley te revela el pecado, te condena el pecado, define el pecado como transgresión y presenta el castigo que mereces por el pecado. Nosotros no servimos de acuerdo a la ley, servimos en la novedad del Espíritu. Hay un pacto de la ley, pero hay un pacto con Cristo, un nuevo pacto con Cristo, en el cual servimos en el Espíritu. No les voy a decir más acerca de eso porque Pablo se va a encargar de presentar esto cuando empecemos el capítulo 8. Pareciera ser que el verso 7 al 25 es un paréntesis para él abundar en el punto anterior, pero una vez él explica eso, en el capítulo 8 empieza a hablar de la vida en el Espíritu y ahí vamos a llegar, así que no se pierda. Romanos capítulo 8 dentro de 2 semanas. De nosotros servimos en la novedad del Espíritu, en resumen, hermanos, para ir concluyendo. O estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo. Si no has entendido la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y todavía vives persiguiendo, tratando de agradar a Dios por lo que haces, quiero exhortarte a que le des la espalda a tu pecado.
El camino de la ley lleva a la muerte. Reconoce que no puedes hacerlo por ti mismo. Eres pecador y por ti mismo no podrás salvarte. Necesitas a alguien que intervenga por ti. Necesitas a alguien perfecto que muera y resucite al tercer día. Creo que sabes que estoy hablando de Jesucristo. Dale la espalda a tu pecado y ven a Él en arrepentimiento y en fe. Confía en la gracia redentora de nuestro Señor. La ley despierta pasiones de la carne, da esclavitud, da ataduras con el pecado y el resultado es la muerte. Pero el matrimonio con Cristo se nos hace morir por la obra de Cristo. Cristo es nuestro amo para servirle y nos ha libertado del poder del pecado y su resultado es vida eterna. Vida eterna. Pongámonos de pie y meditemos en estos puntos finales que quiero decirle. De manera de conclusión / aplicación para nuestra vida, quiero recordarles que el matrimonio es para toda la vida. Y no lo digo para que pienses en tu matrimonio necesariamente. Lo digo para que descanses en el matrimonio que tenemos con Cristo. El matrimonio con Cristo no es necesariamente para toda la vida terrenal, es para toda la vida eterna. Tenemos un matrimonio con el Creador de todas las cosas, en medio de Él todo es sostenido. Estamos casados con Cristo. Descansa en que su obra es perfecta. Número 2, se nos hizo morir a la ley por medio de Cristo. La razón por la cual estamos aquí, usted y yo, es única y exclusivamente por lo que Cristo completó en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Se nos hizo morir solamente a través de la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es que podemos ser aceptados con Él. Y hermanos, servimos con gozo. Dios nos salvó para que le sirvamos. Mira a tu alrededor y mira a los hermanos y pregúntate delante del Señor, ¿cómo puedo servirles? Quiero servir a Dios. Ya, pues aquí está tu oportunidad grande. Servimos por medio de la iglesia local. Servimos con amor, servimos con gozo, no para ser aceptados, sino porque hemos sido aceptados. Sirvamos, pero una vez más les exhorto a que quitemos nuestros ojos de nosotros mismos. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y fortalécenos, Señor. Que podamos ser animados con esta gran ilustración que tú nos has presentado para mostrarnos tu obra en nuestra vida y la forma en que nos sigues santificando. Señor amado, tú nos hiciste morir por medio de la muerte de tu Hijo, quien nos ha unido. Tú nos uniste a tu Hijo, quien resucitó de entre los muertos. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos viene a ser morada en nosotros. Te pido que nos ayudes a entender esta verdad cada día, a que luchemos juntos por entenderla, a que nos ayudemos, Señor, a ser recordados mutuamente a que no estamos casados con la ley, sino que estamos casados con Cristo. Y que juntos, Señor, sirvamos para dar frutos para Dios. En el nombre de Jesús. Amén.